Buenos días, Javier. Buenos días al país, a las órdenes. Bienvenido. ¿Cómo anda el tema de las enmiendas? Sigue la socialización, ¿verdad? Bueno, socialización que la está llevando a cabo la Comisión de Enmienda Constitucional. Usted recordará de que hace un par de meses la iniciamos en los territorios en Manabí, en Montecristi. Estuvimos luego en Guayaquil, en Ibarra, y en estos últimos días estuvimos en Esmeraldas, escuchándoles a los ciudadanos lo que opinan sobre las 16 propuestas de enmienda que la ha presentado el Movimiento Alianza País a la Asamblea Nacional y que la Corte Constitucional determinó que nosotros la tramitemos como corresponde. Son 4 regiones diferentes que han visitado. De las 4, ¿cuáles son las observaciones, si es que hay, y cuáles son los cambios, si es que se pueden dar o sugieren que podría aplicarse de darse el caso? No es como algunas voces se han pronunciado, de que todo está dicho y de que todo está hecho. Nosotros no nos prestaríamos para esos eventos. Por ejemplo, Javier, Byron Pacheco, en nombre de Avanza, ha manifestado claramente, y hoy me ratifico, que nosotros no estamos de acuerdo con la reelección tal y cual como se ha presentado. Nosotros pensamos de que se tiene que cumplir ciclos. Si el legislador de Montecristi hubiese hecho bien las cosas, no estaríamos en este culebrón de las enmiendas, más aún en el tema de la reelección. Si el legislador de Montecristi hubiese pensado y hubiese tomado en cuenta la legislación comparada internacional y hubiese ubicado en la norma un periodo no de 4 años, posiblemente de 5 años o hasta de 6 años. Y si hubiese establecido una reelección, como de hecho lo está en el artículo 114 y 141 de la Constitución de la República, hablaríamos de un ciclo de entre 10 o de 12 años, según el periodo que se haya establecido. Pero se ubicaron 4 años, y 4 años con una reelección implicarían 8 años, tiempo que para nosotros no es suficiente para cumplir el propósito de una corriente de pensamiento ideológico. Planteamos de que no sea una reelección, sino sean 2 reelecciones, un ciclo de 12 años, pero no la reelección indefinida que debilitaría la democracia, afectando directamente al poder, a la alternancia o a la alternabilidad, como se le conoce, a la sucesión que tiene que haber en las diferentes funciones del Estado y en las diferentes dignidades, ¿no? O sea, ahí se tendría que hacer un cambio, por así decirlo, asambleísta, en esa pregunta, porque dice que en el segundo inciso del artículo 144, que establece la reelección del presidente de la República, se suprimiría la frase por una sola vez. Si es que se han dado, como de hecho así ha ocurrido en el país, voces que, a decir de algunos sectores, contrapuestos por supuesto, Alianza País lleva al extremo las cosas de la reelección indefinida. Y por otro lado, los sectores progresistas indican, bueno, dicho de otra manera, se están vulnerando los derechos de los ciudadanos al no permitir que estos se amplíen y se fortalezcan con la reelección. ¿Por qué no buscar un término intermedio? Y ese término intermedio sería nuestra propuesta, la de que no sea un periodo, sino se cambie la frase y quede en la norma constitucional de que podrá ser reelecto por 2 ocasiones. Estas 2 ocasiones implicarían, Javier, de manera consecutiva, porque el candidato, el postulante, podría hacerlo uso de manera consecutiva o saltando un periodo de manera alternada. Vea lo que sucedió en Chile. En Chile, Bachelet pasó un periodo, regresó a ser presidente de la República. Pero esta decisión le permite al aspirante a una reelección eso, a aspirar ser reelecto, porque le permite únicamente la postulación. La elección la define el elector en las urnas, ¿no? Y cambiar esa frase no significa reformar la Constitución, por ende no cabe la enmienda. Disculpe que le pregunte, él insiste en el tema. No tiene por qué disculparse, Javier, eso tiene una respuesta en materia constitucional. Enmendar la Constitución tiene varias vías. Y estas pasan por la Asamblea, pasan por una reforma constitucional, pasan por una Asamblea Constituyente o por una consulta popular. Pero para enmendar la Constitución, aquello implica de que no se alteren los elementos constitutivos y la estructura del Estado. Y la propuesta que se ha hecho no está alterando los elementos constitutivos del Estado. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del Estado? Gobierno, pueblo y territorio. ¿Qué elementos se está alternando? ¿Se está cambiando de régimen, de presidencialista a republicano o a monárquico? De ninguna manera. Lo que se está es dándole la posibilidad al ciudadano de que ejerza en su totalidad sus derechos, de elegir, que lo tenemos todos, ¿no? Y de ser elegidos. ¿De cuántas veces? Lo decidirá el pueblo ecuatoriano. Pero hay que tener una limitante. Ese es nuestro punto de vista, que marca una diferencia con país, como también existen grandes coincidencias. Y la diferencia radica justamente en un ciclo, no
en perpetuarse o en la eternidad en el poder. Es enmienda y no reforma entonces. Pero completamente. En eso lo dijo ya la Corte Constitucional. Sí, estamos claros, un fallo. ¿No? A ver, propias líneas de derecha, el señor Nebot no se pronuncia con que esto es una reforma, habla de una enmienda. Lo que es más, creo que hasta están de acuerdo. ¿Cómo decir lo contrario si están 20, 25 años en el poder? Igual pasa en el sur del país y en otras regiones del Ecuador con ciertas voces que hacen política y que son importantes y respetables, ¿no? ¿Cuál es la próxima visita de la comisión? Esperemos de que se dé o en Loja o en Santo Domingo. Lo que no he visto bien, ni creo que está viendo bien los ecuatorianos, es de que se trate de provocar incidentes en estas audiencias públicas que no son más que diálogos ciudadanos, diálogos en los que el mejor conversador somos nosotros, los legisladores, los miembros de la comisión, al escuchar. Nos limitamos a escuchar porque las propuestas nuestras y nuestra forma de pensar la hemos dicho a través de los medios de comunicación provincial y nacional. Pero llega el señor Guillermo Lasso, que aspira a ser candidato a presidente de la República. Obvio, ¿no? Si al señor Correa no le dejan ser, porque si el señor Rafael Correa es candidato, a lo mejor le van a temblar los pantalones y el señor Lasso no va a postular. Y pretender, se le recibió ya en Ibarra, expuso sus puntos de vista, como todos los ciudadanos que son invitados, para que expongan 10 minutos. Es lo que tuvo el señor Lasso, como lo tuvieron los 14 personas que expusieron. Pero pretender llegar a todas las audiencias públicas en todas las provincias a las que nosotros visitemos y convertir el trabajo de una comisión seria y responsable de la primera función del Estado en un tema de trascendental importancia para el presente y futuro del país en vitrina o en tarima político es un acto de irresponsabilidad que nosotros no lo vamos a permitir. Lo otro, asambleísta, ¿cómo anda el tema del Código Orgánico General de Procesos? Existen algunas frases que se han vuelto comunes en la ciudadanía. Dice, justicia que demora no es justicia. Ajá. O es preferible una mala transacción a una buena sentencia. Y esto se debe a que la acumulación de procesos le ha vuelto lenta, el tortuguismo en la tramitación de las causas en los operadores de justicia se ha vuelto una carga muy pesada, valga la redundancia, ante la ciudadanía. Para eso, el Código de Procesos que está tratando la Asamblea Nacional tiene una serie de elementos innovadores que lo van a modernizar. El principal de los elementos, incorporar la oralidad para sustanciar las causas. Oralidad que le permitirá agilidad, transparencia, evitar la gran carga procesal que existe, evitar dilaciones, las acciones dilatorias que son un pretexto a ratos de los abogados para demorar los juicios, podrán ser sustanciadas en la propia audiencia. Existe un tema que ha sido de interés nacional y que nosotros lo estamos debatiendo. Cuando el padre de un menor tiene la obligación de pasar una pensión alimenticia a un menor de edad, se lo llama el obligado principal, el que tiene la obligación principal. Pero también existen garantes obligados, que vienen a ser los abuelitos de la criatura, o los tíos de la criatura, a su vez padres o hermanos del obligado principal. Claro. Quienes en la actual legislación van a la cárcel si el señor no paga la pensión. Y eso si no debe darse. Sus obligaciones. Eso en el Código de Procesos se estaría derogando, se estaría eliminando. Perfecto. Pero como los derechos de los menores no pueden ser regresivos, los derechos de los menores son progresivos. Los menores quedarían desprotegidos, pertenecen a un sector vulnerable de la población. De la sociedad. Lo que se está planteando y lo que nosotros estamos defendiendo es de que se sustituyan este tipo de medidas. En vez de mandarle a la cárcel al abuelito, al viejito, que nada tuvo que ver en este tema, pero que tiene una responsabilidad con su nieto, ¿no? O el tío del menor, dependiendo del infante, dependiendo del grado de familiaridad, pasen la pensión alimentaria con otros métodos de garantías, tales como la prohibición de salir del país, la prohibición de enajenar sus bienes y, si se llega a otra instancia, el embargo de sus bienes, pero no la cárcel. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. usted, Javier, por la invitación. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a Byron Pacheco, asambleísta de Avanza. Hacemos la pausa, 7 de la mañana.